El día de hoy vamos a ver primero un poco sobre qué es MCAD, luego vamos a hacerles una introducción a nuestro especialista técnico Hugo, quien nos va a hacer el desarrollo del webinar el día de hoy, y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Abajo van a tener un icono de chat donde pueden ir dejando sus preguntas a medida que se va desarrollando el webinar para al final responderlas todas en orden. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Sofía. De antemano agradecerles por estar acompañándonos en este webinar donde nos acercaremos y hablaremos sobre la ingeniería inversa. Es un tema bastante amplio que cubre varias industrias del mercado, pero antes de eso, quizás para nosotros escuchar el término de ingeniería inversa puede ser algo muy novedoso y la verdad, este término nace más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde uno de los bandos capturaba, registraba información de su enemigo, capturaba aviones, capturaba tanques, capturaba tecnología para luego estudiarlos e identificar puntos débiles y fallas de su enemigo para entrar a atacar y así salir victoriosos. Entonces, esa ingeniería inversa nace hace muchos años y a medida del tiempo se ha venido aplicando y ha venido innovando en las diferentes industrias a las que pertenecemos. Entonces, antes de continuar con el flujo de trabajo, me gustaría hacer la aclaración de que la ingeniería inversa toca mundos de la arquitectura, toca mundos de la ingeniería de producto, la ingeniería electrónica, la ingeniería de software, y se especifica en cada uno de ellos. En la ingeniería inversa, haciendo énfasis en la arquitectura, hace parte de llevar ese modelo o esa arquitectura que tenemos físicamente a un modelo 3D, ya que puede que tengamos una estructura muy antigua, que existan unos planos muy antiguos o en un caso que no existan planos y se requieran planos para hacer modificaciones. En el diseño del producto, la ingeniería inversa aplica para traer o generar un modelo digital de estas piezas que, digamos, en el mercado pueden ser difíciles de conseguir, quizás nos salga un costo mucho más alto importar las piezas que fabricarlas nosotros, sea dentro de nuestro país. Entonces se le aplica una ingeniería inversa a esas piezas para tener un modelo digital y luego llevar a una fabricación. En los temas de desarrollo, la ingeniería inversa también aplica para estudiar estos aplicativos, estas soluciones, estos software, identificar si tienen fallas internamente y poder constantemente estar aplicando elementos. Entonces es un término que abarca muchas industrias y hoy nos vamos a enfocar en la del diseño del producto y vamos a ver cómo podemos trasladar esa información física a un modelo digital. Entonces el flujo de trabajo en la ingeniería inversa, empezamos por una parte de escaneo. Ese escaneo nos va a arrojar una nube de puntos, hay que hacerle un tratamiento a esa nube de puntos y finalmente ese resultado lo vamos a llevar a un modelado partiendo de esa información. Entonces iniciamos con el escaneo. Este primer punto
Hay diversos dispositivos, podemos hacer escaneo con drones, podemos hacer escaneo con equipos milimétricos que son escáner específico para el levantamiento de información de piezas, escáner específico para el levantamiento de información de infraestructura o de arquitectura, y también para productos que tienen un tamaño realmente grande. Entonces, según la necesidad que nosotros tenemos, vamos a determinar qué equipo nos puede servir. Si necesitamos el levantamiento de información de una línea de producción o de un área en un espacio abierto, podemos implementar dos de los dispositivos. Podemos hacer un levantamiento de información con drones y también con estación de escáneres, y juntar esa información para consolidar toda esa información en una sola nube de puntos. Luego, ese levantamiento que nosotros hacemos lo vamos a ver reflejada en una nube de puntos e imágenes 360, donde nos va a arrojar y nos va a representar un modelo en nube de puntos del elemento que estamos escaneando. Continuamos con el tratamiento de esa nube de puntos. En este caso, vamos a empezar a utilizar soluciones que nos ofrece Autodesk, como lo es RICAD Pro. RICAD Pro es una solución, un software que nos va a permitir leer esa nube de puntos, sean imágenes 360 o nubes de puntos como tal. En algunos casos, en algunos escáneres, podemos implementar las dos, tanto las imágenes 360 como las nubes de puntos. Entonces, esto lo haremos por medio de RICAD Pro. Vamos a ver una interoperabilidad entre RICAD Pro e Inventor. Entonces, ya continuamos con el modelado a partir de la nube de puntos. Y hay un punto bastante importante que debemos tocar antes de iniciar ese modelado, es el tema del lot. Lot quiere decir la especificación exacta que va a llevar tu modelo. Entonces tenemos referencias de lot 200, lot 300, 350, 400 y 500. De menor a mayor, eso va a determinar qué tan específico va a ser tu modelo. Un lot 200 va a ser un modelo digital con unas geometrías básicas, unas geometrías generales, y a medida que va incrementando en los 300, 350, va a ir añadiendo detalles a ese modelo. En un lot 400 ya podemos ir identificando tornillería, manijas, mucho más detalladas y mucho más exactas al modelo real. Y un lot 500 ya es un lot para fabricación, entonces va acompañado de planos de fabricación, de diseños de detalle para llegar a la fabricación de ese elemento. Entonces es importante definir en qué lot vamos a trabajar para así empezar a realizar nuestro modelo. Para la demostración que tenemos a continuación, vamos a trabajar en un lot 350, 400 con un buen detalle. Y para ese modelado vamos a utilizar el software de Inventor, una herramienta paramétrica quizás conocida para todos ustedes, una herramienta bastante potente que nos va a permitir esa interoperabilidad y traer esas nubes de puntos para trabajar y empezar a hacer el modelo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar directo al software de RICAD Pro. En el software RICAD Pro, lee esa información que traemos del escaneo. Esa información pasa por un tratado que se puede hacer también directamente acá en RICAD Pro o en el software ofrecido por el escáner, que es una alineación de puntos. Muchas veces para hacer este levantamiento nos toca hacer varios escaneos y finalmente necesitamos que esas varias tomas queden en un solo conjunto. Eso lo podemos hacer, como les decía, desde el software que nos ofrezca el escáner o el equipo con el que estamos haciendo el levantamiento, o directamente acá en RICAD Pro. Y cuando importamos ese proyecto ya alineado, vamos a tener algo como esto dentro de RICAD Pro. Aquí dentro de RICAD Pro vamos a poder visualizar esa nube de puntos que nos va a permitir identificar el modelo
representado por esa nube de puntos. De igual forma, también, como se los dije anteriormente, vamos a tener esa combinación entre imágenes 360 y nube de puntos. Aquí tenemos la opción de ver una vista real y vamos a ver cómo podemos navegar por esas imágenes 360, donde me va a permitir tener una mejor visualización, dado el caso de que la nube de puntos no tenga tanta información como tal. Entonces aquí vemos las imágenes 360. Cada una de estas círculos, circunferencias blancas, identifica cada toma que hizo el escáner y de acuerdo a la alineación que nosotros presentemos anteriormente, antes de traer la recap o dentro de recap, me va a permitir visualizar y navegar por todo ese levantamiento de información. Esperar un momentico que cargue. Ok, aquí tenemos otro ángulo. Entonces vemos que de este escaneo, de este levantamiento de información, hemos tomado esta pieza, la cual vamos a trasladarla al software CAD, que nos va a permitir recrear ese modelo digital. Entonces, a partir de esta nube de puntos, vamos a poder hacer una exportación en unos formatos RCP o RCS. Estos formatos son los que permite importar en Inventor para que así esto sea una especie de plantilla donde vamos a ir a modelar encima de la nube. Dentro de Recap vamos a poder también visualizar de diferentes tonos nuestra nube de puntos. Entonces eso me va a permitir una identificación de factores o de geometrías que en el color de la nube de puntos no va a ser tan legible. También me va a permitir la visualización de puntos. Esta visualización lo que hace es intensificar la nube de puntos. Entonces vamos a ver cómo varía cuando aumento el tamaño de los puntos. Ya nos permite hacer ese juego donde si el tamaño de los puntos es bastante grande, pues se va a ver mucho más sólida esa nube de puntos. Pero ya se empieza a ver un poco pixelada. Y aquí también tenemos una opción que nos va a permitir navegar sobre esas diferentes tomas que hicimos en ese levantamiento y nos permite determinar el tamaño de las tomas y de las circunferencias para hacer más visible esa navegación. Entonces, una vez nosotros identifiquemos, vemos que este levantamiento de información fue de un área muy grande, pero ahora tenemos una nube de puntos específica para el elemento, es lo que nos va a permitir recap de generar esa información específica de lo que nosotros queremos sacar de la nube de puntos. Entonces, ese cubo nos va a permitir realizar ese acote de información para que esa nube de puntos no quede tan pesada. Si nosotros vamos a cargar una nube de puntos bastante extensa, pues se nos va a ver afectado en el desarrollo del modelo digital dentro del invento. Entonces, una vez nosotros identifiquemos la información que queremos, vamos a poder ir a importar esta nube de puntos, este cubo que acabamos de sacar, e importarla en formatos RCP o RCS. Entonces, ahora vamos a pasar ya al software de Inventor, donde desde la pestaña de administrar, vamos a la opción de nube de puntos. Vamos a tener un módulo solo para las nubes de puntos. Vamos a darle en asociar y vamos
a importar eso que acabamos de exportar en formatos RCS o RCP. Entonces, este yo lo llamé así, turbina, lo voy a abrir y miremos qué me trae. Ese cubo que yo exporté desde Recap Pro a el ambiente de trabajo de Inventor. En este momento, esa 9 puntos está anclada a mi cursor. Yo le voy a dar un clic y él me sale esta ventana emergente donde me va a dar esa ubicación donde estoy ubicando esa 9. Entonces, aquí vemos este check box donde nos dice insertar en el origen. Este insertar en el origen va a tomar las coordenadas que tiene estos 9 puntos de acuerdo a el levantamiento total que se hizo en toda la información. Entonces, si le damos insertar en el origen, él me ubica estos 9 puntos exactamente donde fue levantada. Si no queremos eso y que nos lo ubique en el punto 00, él automáticamente me hace esa simulación y nos ubica el elemento en ese punto 00, haciendo la matemática y restándole los grados y las distancias que tenga para llegar a ese punto 00. En la parte inferior nos dice ajustar la densidad. Aquí tenemos la densidad de los puntos. Vamos a ver, en este caso es de 1 a 10. Si yo muevo este cursor, él me va a hacer más visible esa 9 puntos. Lo recomendable es dejarlo en el máximo, que es 10, para tener una buena visualización de esa 9 puntos. Y aquí tenemos puntos máximos permitidos, también dejarlo a tope para que tengamos bastante información y sea mucho más claro modelar a partir de esa 9. Y tenemos un factor de escala. Le voy a dar a aceptar y él me va a ubicar las 9 puntos exactamente donde le dimos esas coordenadas. Entonces aquí normalmente dentro de Inventor, esa 9 puntos queda exactamente en la orientación que fue tomada. Entonces, en el ViewCube no nos va a salir tan claro la posición frontal. Esta 9 puntos yo ya la tenía alineada, pero vamos a tener que la frontal nos va a salir en la cara de abajo, digamos, nos va a salir esta posición frontal. Entonces lo que debemos hacer nosotros antes de empezar a modelar es hacer esa ubicación de las caras ortogonales de acuerdo y sincronizadas a la 9. Entonces miremos que yo ya acá tengo esa sincronización, la cara frontal, en mi cara frontal de la 9 puntos, y a partir de ahí yo ya puedo empezar a hacer el modelo. Entonces aquí ya entramos en ese flujo que normalmente conocemos entre bocetos, instrucciones, planos, revoluciones y ese modelado normal que nosotros conocemos. Como esta 9 puntos no estás tan alineada con los planos de origen, entonces normalmente nosotros hacemos un boceto en planos de origen. Entonces miremos que no está tan alineada a esos planos de origen. Si yo quiero modelar una circunferencia en este plano, no lo puedo hacer en el plano XZ porque está en otro ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miremos que para la creación de planos, en la herramienta de plano de trabajo, tenemos diferentes opciones que nos van a permitir crear planos en visualización al modelo. Pero ninguna de estas opciones me va a identificar una 9 puntos. Miremos, yo aquí tengo una 9 puntos, aquí tengo un plano de 3 puntos, pero esta herramienta no me identifica ningún punto de la 9 puntos. Entonces, para eso, Inventor, volvemos al entorno de 9 puntos y aquí tenemos en la herramienta de
punto de nube o plano de nube. Vamos a utilizar este plano de nube y vamos a identificar una cara plana de nuestra nube de puntos. Entonces miremos que ya una vez seleccionada esta herramienta, ya sí identifica, el software sí identifica los puntos que hemos añadido. Entonces vamos a identificar una cara plana. Miremos que cuando yo paso por cada uno de los puntos, él me identifica estos puntos. Esta puede ser una cara plana. Aquí acabo de crear ese plano y está perpendicular a esa cara plana del modelo. Entonces, a partir de ahí, ya sí vamos a poder hacer el modelado de acuerdo a la dirección que tiene la nube de puntos. Entonces, volvemos a nuestro modelo 3D y ahora sí empezamos con Sketch 2D. Si la pieza es bastante compleja, nos va a permitir generar sketches 3D y generar sólidos a partir de esos sketches. Entonces voy a entrar a hacer ese modelado. Inicialmente yo tengo una vista en perspectiva, voy a ponerla ortogonal. Y vamos a empezar a hacer el modelado. Algo importante, y bueno, es un consejo que les doy, en este momento estoy moviendo mi 9 puntos y posteriormente mi modelo con un mouse 3D. Es un mouse que nos va a ayudar bastante a la ubicación y a las instrucciones y el boceto de cuando se trabaja con nubes de puntos, porque muchas veces nos va a tocar navegar entre el modelo, generar bocetos, generar instrucciones que normalmente con el control y el scroll se nos va a hacer difícil la manipulación del modelo. Entonces, como recomendación, si tienen la posibilidad, usen un mouse 3D. Ok, entonces vamos a iniciar el boceto. Voy a dibujar, voy a ir a la cara frontal y voy a empezar a hacer un boceto. Voy a empezar a hacer los círculos que hemos acá. Un círculo y vamos a empezar a hacer ese calco. Ese calco a través de mi nube de puntos es lo que me va a permitir llevar a ese modelo digital y vamos a darle una dimensión. Esto puede ser, si tenemos las medidas exactas, muchas veces no las tenemos, estamos haciendo una ingeniería inversa de una pieza que no tiene ningún tipo de planos. Si tenemos los planos, va a ser mucho más eficiente y cercana la proyección a ese modelo digital. Vamos a decir que acá es 656. Vamos a ubicarla. Centro. Es un poquito más grande. 657. Voy a aplicarle una restricción para que me quede fija y a partir de aquí voy a empezar a continuar con el movimiento. Esta le puedo dar 310. Aquí veo que tengo un patrón de círculo. $150. $100. Ya, un patrón.
círculo. Seleccionar estas dos y un punto de. Y vamos a decirle que son 8. Sí, exactamente 8. Y tenemos nuestro patrón. Listo. Ahora ya realicé mi primer boceto a partir de las 9 puntos y luego voy a hacer la instrucción. Con esa instrucción. Todo. Así que es un sólido. Y vamos a hacer esa instrucción. Miremos acá, el largo de esa instrucción también me la determina a 9 puntos, 130, y tengo a partir de ahí mi primera instrucción. Voy a ocultar ese modelo. Puedo ir intercambiando entre Recap e Inventor para visualizar la 9 puntos o las imágenes 360 que me van a ayudar mucho a la modelación de este producto. Esperar que cargue un momentico. Luego voy a poder continuar. Yo este modelo ya lo hice para agilización del webinar. Vamos a pasar por cada una de las piezas. Nuevamente creé ese plano. Hice mi primer boceto. Esta 9 puntos. Vamos a ver con la primera. Entonces, mi primer boceto. Luego la instrucción. Un punto de trabajo que es el punto centro que me va a servir para hacer revoluciones, un eje de esta circunferencia, planos de trabajo, se crean bastantes planos de trabajo a la hora de trabajar con nubes de puntos, una revolución, aquí vamos a ver este boceto que fue este que vemos acá. Y luego se crea esa revolución a partir de este eje central. Continuamos con una segunda instrucción. Hacia atrás. De estos agujeros. Entonces miremos esta cara, cómo va quedando el modelo y cómo es mi pieza en la vida real. Vamos a continuar. Boceto. Este boceto de la parte de atrás. Vamos con esta instrucción y miremos que siempre es basado en esa 9 puntos. Por eso la importancia de que la 9 puntos sea bastante densa y tenga buena información. La revolución, de acuerdo a este boceto, vamos a prender el boceto. Revolución creada y basada en la geometría que se visualiza en la 9 puntos. Y empezamos a ver distintos bocetos 3D. Estos bocetos.
Ya empezamos a utilizar Bocetros 3D para la modelación de estas aspas. Estas aspas tienen una geometría particular. Aquí utilizamos un sobrelevado para esta aspa, patrón. Y vemos si en este momento apagamos la nube de puntos, vamos a poder ir visualizando cómo va quedando el elemento. Vemos que todo lo hemos hecho a partir de esa nube de puntos que importamos. Vamos a continuar y vamos a prender este segundo sólido. Miremos cómo se ve el traslape de la nube de puntos y la instrucción y el modelo que acabamos de crear, el sólido como tal. Y en comparación con la vista real del elemento. Bueno, entonces, este es un flujo de trabajo que nos va a servir, como mencionamos en el inicio, de piezas muy específicas. Estos escáneres tienen un rango de error demasiado pequeño, es milimétrico. El escáner de precisión no tiene casi margen de error. El escáner de estación tiene un margen de error de 3 milímetros de error. Puede que la nube de puntos se desplace 3 milímetros únicamente. El dron, vamos a poder juntar este levantamiento de información tanto con sea una pieza específica, sea un espacio, un área, campo abierto o campo cerrado, un vuelo de dron, y vamos a poder juntar toda esta información en una sola nube de puntos. Normalmente esto se utiliza para el levantamiento de subestaciones, entonces se utilizan diferentes soluciones por medio de la ingeniería inversa. La mayoría de soluciones de Autodesk, como lo es AutoCAD, Revit e Inventor, Fusion 360, nos van a permitir importar esas nubes de puntos y hacer esa ingeniería inversa a partir de esas nubes de puntos. Normalmente lo que se utiliza para estos levantamientos tan grandes, se utilizan los software arquitectónicos como Revit para hacer el levantamiento de las estructuras, el diseño detallado interno. Se utilizan software como Inventor y posteriormente se lleva una herramienta de Infraworks para hacer toda el maquillaje y la animación de todo el entorno para tener un modelo digital realmente bastante realista y que nos pueda servir para cualquier tipo de modificación. En el área de la arquitectura se utiliza mucho para modificaciones internas de columnas, de tuberías, de acuerdo a que ya teniendo un levantamiento de la estructura se modela la tubería interna de acuerdo a los planos donde pasan estas tuberías y tenemos claridad de cómo está constituido toda la construcción de un edificio. De igual forma, en el diseño de producto también se utiliza para el despiece de los productos como tal, hacer reparaciones, hacer modificaciones, innovar en el producto que ya tenemos en el mercado por medio de la ingeniería inversa, reemplazar piezas que quizás sean costosas de importar, no existan en el mercado y necesitemos ese repuesto. Entonces, la ingeniería inversa es un mundo bastante innovador, ha venido cogiendo bastante fuerza
en los últimos años, ya como vimos, no es un tema nuevo, pero es un tema que durante la última época ha venido en crecimiento y que nos facilita 1000 veces más la innovación de las piezas que ya existen en el mercado. Normalmente nosotros en un proceso de diseño empezamos de cero a llegar a un modelo digital y posteriormente a una fabricación. Empezamos desde una idea de concepto, pasamos a un modelado, luego a un análisis de ingeniería y posteriormente a una fabricación. Justamente por eso se le llama ingeniería inversa, porque no empezamos de una idea de concepto, sino que empezamos de algo que ya está creado. Empezamos desde ahí y lo basamos, lo llevamos a un modelo digital donde vamos a poder aplicar múltiples reformas de innovación, de análisis de ingeniería, de modificación, que nos va a permitir mejorar esos productos que ya existen o reinventar un producto a partir de ya esa creación. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, en el momento todavía no hay preguntas. Igual, si tienen alguna, las pueden ir dejando por favor ahí en el chat. Vamos a darles un momento para que las vayan dejando. Bueno, acá está la primera pregunta. Alexander nos dice, la consulta es si tiene una limitante la nube de puntos, ¿qué tipo de formatos para las 9 de puntos son compatibles con Revit? Tienes el micrófono apagado. Gracias, Sof. De igual manera, estas soluciones podemos importar esas 9 puntos en formatos RCP y RCS. Es la misma importación para Inventor. Entonces, una vez nosotros tengamos la nube en RCP o en RCS, vamos a poderla importar tanto en Inventor como en Revit. Ok, bueno, y también nos dice que si requiere mucho equipo al momento de exportar. Bueno, es dependiendo de qué tan extensa sea la nube. Si tienes una nube de puntos con bastante información, pues va a ser un archivo bastante pesado y al software de Recap le va a tomar tiempo hacer esa exportación. Si quieres, te comparto por acá los requisitos, mientras que leemos otra pregunta para que identifiquemos cuáles son los requisitos mínimos que necesita RICAD Pro a nivel de hardware para hacer un trabajo óptimo. Pero como les digo, siempre va a variar en el tamaño que tengamos de la nube. Y les dejo el link de los requisitos mínimos que requiere RICAD Pro. Listo, gracias. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿se pueden exportar las nubes de puntos que genera un dron siempre y cuando esté en el mismo formato? A ver, antes, como les decía, antes de traerlo a RICAD Pro, muchos de estos equipos requieren una alineación en el software proveniente del equipo. Entonces, no es que todas las nubes las vamos a poder arrojar a RICAD y él nos las va a alinear,
sino que requieren ese trabajo antes de traerlas a RICAD Pro. Y a partir de ese software que nos ofrezca la marca del equipo con el que estemos trabajando, hacemos esa alineación, tanto un levantamiento de dron, un levantamiento de un escáner de trabajo. Ya una vez alineado en ese software, ya sí la podemos traer completa a RICAD Pro. Por aquí hay otra pregunta. Sí. Listo. Bueno, mira, dice, ¿podrían compartir algún archivo de nube de puntos para hacer el ejercicio de importarlo a Inventor? Bueno, mira, te cuento. Si descargas Recap, Recap trae aquí está, es una nube de puntos de ejemplo. Es bastante sencilla y puedes trabajar con ella. Esta, la Pro, son las noticias. Sino que acá ya tengo en archivos recientes. Pero una vez tú abras Recap, te va a... él te trae una muestra de una nube de puntos. Es un espacio de trabajo, es como, más o menos como una, si no estoy mal, es una carpintería y unas máquinas interiores y ya él te permite hacer pruebas con esa nube de puntos que tienes ahí en Recap. Listo. Bueno, acá nos preguntan si en MCAD ofrecemos los servicios para la generación de esa nube. Claro que sí. Okay. Creo que te saltaste una y es al regenerarse las nubes de puntos dura mucho el tiempo de la regeneración. Cuando hablas de regenerarse, ¿es a la importación, a la exportación o a la alineación? Normalmente, como les digo, el tiempo que tarde el software es el tiempo del tamaño de la nube de puntos. Y trabajamos con una nube de puntos de este tamaño, que solo es este cubo, pues va a ser mucho más ágil la manipulación de esa nube de puntos y hacer el trabajo con ella. Entonces, siempre, todo va a depender del tamaño que estemos importando a RICAP. Ok, bueno, Sí. acá hay otra. La definición de un buen escaneo depende de la cantidad de puntos que se generen en el formato. Esa es una muy buena pregunta porque dependiendo de cómo se haga el escaneo, es cómo te va a salir esa nube de puntos. Entonces no es lo mismo yo hacer dos tomas, aquí vemos tres tomas. Esta toma, la número 1, número 2 y número 3 en la que estoy parado. Entonces miremos que estas tres tomas me arrojó esta nube de puntos. Si yo hago más tomas alrededor, la nube de puntos va a ser mucho más nutrida. A diferencia de que si hago dos, se nos va a perder mucha información. Entonces, el buen escaneo influye mucho en la nube de puntos. Dice, MCAT ofrece los servicios para generación de nube. ¿Alguna empresa que puedan sugerir? Es muy buena pregunta. MCAT ofrece tanto los servicios de escaneo como de modelación de objetos, sea de productos, sea de modelado arquitectónico. Todos esos nos pueden contactar y ofrecemos el servicio, tanto de escaneo como de modelado. Ok, bueno, acá por último dice, para piezas que requieran precisión muy exagerada se apoyan con herramientas de medición manuales, porque veo que las cotas en el Inventor las ponen aproximadas a lo que se ve en la nube de puntos, pero no con una medida exacta. Sí, como te decía, en Inventor, pues vamos a tener esa plantilla de la nube de puntos. Si tú tienes la pieza y en la presentación veíamos un escáner de precisión, que es este escáner, este es el escáner de precisión que se utiliza para piezas pequeñas y que se necesita una precisión bastante alta.
te va a ser mucho más útil si tienes la pieza física a la mano. Entonces, vas a tener información de la nube de puntos como plantilla para realizar el modelado e información física que vas a poder medir y saber exactamente cuál sería la dimensión de un agujero, cuál sería la dimensión de alguna parte específica del elemento. Entonces, sí se puede utilizar esa ayuda física de medición que nos comparte acá Cristian González. Bueno, ya no hay más preguntas por el momento. Entonces, queremos recordarles, igual que el webinar queda grabado y lo subimos en nuestro canal de YouTube. Ya la otra semana lo pueden ver. Si quieren, nos pueden pedir el link en nuestro correo electrónico. Igual también estamos como MCAD Training and Consulting y también en nuestras redes sociales como mcad.co. Los invitamos a que nos sigan, que hayan disfrutado mucho de este espacio y que estén muy pendientes porque tenemos muchos más webinars próximamente. Muchas gracias, Hugo, por darnos el desarrollo de este webinar. Muchas gracias, Cristian, y a todos los asistentes. Que estén muy bien.